A mí me encanta comer. Y yo creo que todos los que estamos aquí, todos los españoles, comer es una cosa que nos da un placer y, de hecho, se nos conoce a España por nuestra gastronomía. Para mí comer se puede decir que es un hobby. Y nosotros en España estamos tranquilos de que, bueno, si algún día algo nos sienta un poquillo mal, pues eso, que nos cogemos arroz blanco, nos cogemos jamón cocido, nos tomamos un acuario y vamos para adelante, ¿no? Y al día siguiente, pues las albóndigas de nuevo, que para eso están. Pero no solemos tener en cuenta lo relativamente fácil que es morirse en la cocina por cocinar mal. Entonces yo os voy a decir por qué te estás poniendo en peligro sin saberlo y lo fácil que es no hacerlo y solucionarlo. Pero, antes que nada, me gustaría empezar con dos cuestiones que son sumamente importantísimas. Son cuestiones de vida o muerte en la cocina y quiero un poquito de pelea aquí. Vamos a ver. Equipo de la tortilla huevosa, que levanten la mano. Bueno, vale. Equipo de la tortilla que para comértela necesitas 1,5 litros de agua. Más o menos igual a, bueno, vale. Siguiente cuestión sumamente importante. Equipo del filete poco hecho, que sabe un poquito mejor y jugosito. Normal, bien. Equipo del filete que parece una suela de zapatos. Vale, bien. Me temo que a los que nos gusta la tortilla huevosa y el filete poco hecho nos estamos exponiendo a riesgos que no son solamente una gastroenteritis, muchos de ellos sí, son una gastroenteritis de 2 o 3 días, pero muchos otros nos mandan al hospital o incluso tienen un desenlace fatal. Yo cuando me enteré de esto en la facultad lloré, porque tenemos que tener claro el concepto de zoonosis, que son más de la mitad de las enfermedades que tenemos los seres humanos provenientes de los animales. Las zoonosis son enfermedades que se transmiten de cualquier animal al ser humano. ¿Cómo se transmiten? Pues puede ser de varias formas. Una de ellas por contacto directo con ellos, con cualquiera. Puede ser a través de vectores, que son otros animales, normalmente suelen ser insectos, que van transportando de un individuo a otro los patógenos que causan estas enfermedades. Y lo que hoy nos incumbe, que es la transmisión a través de los alimentos. Los alimentos que nosotros ingerimos salen de las explotaciones ganaderas, las explotaciones agrícolas y van a sufrir una transformación muy larga hasta llegar a nuestro plato. Y en España tenemos suerte, en el primer mundo, de contar con muchísimos profesionales que se dedican a hacer controles de calidad en todo este camino de transformación para asegurar la inocuidad de los alimentos. Y en gran parte estos profesionales son pertenecientes a la veterinaria de la salud pública. ¿Y esto cómo es? Pues así resumidamente os cuento que desde las explotaciones los veterinarios nos encargamos de la salud de los animales, del bienestar animal, pero muy importante en este ámbito de hacer programas de erradicación de enfermedades zoonósicas muy importantes, como por ejemplo la tuberculosis, la brucelosis, entre muchísimas otras. Y luego, en el paso de la industria de transformación de los alimentos, en el caso de los productos de origen animal, se hacen controles rutinarios de absolutamente todo, de forma que si encontramos algún patógeno importante, se va. Incluso se cierra la explotación si hace falta. Y de la misma forma también se hacen los veterinarios y muchos otros profesionales controles de calidad en frutas y verduras. Finalmente, viene el veterinario al comercio, donde el consumidor puede adquirir los productos, como pueden ser una carnicería, una frutería, un supermercado o un restaurante. Entonces, nosotros lo que queremos es comernos nuestro plato tranquilamente y disfrutarlo en condiciones. Pero existen una serie de patógenos tan cookies como este que realmente no son adorables porque nos pueden producir enfermedades que igual nos mandan al hospital. Así que nuestro objetivo es no facilitarles eso, impedírselos y adquirir unas buenas medidas de higiene. Y entonces yo así os voy a enseñar a cómo comer sin morirnos después y disfrutarlos en condiciones. Pero antes de deciros lo que estáis haciendo mal y cómo podéis arreglarlo, os voy a contar pues
a ver, Ana, ¿qué es lo que hay de peligro, ¿no? ¿Qué peligro hay en mi cocina que me haga a mí preocuparme? Pues bueno, yo creo que los 4 grupos básicos de microorganismos que nos podemos encontrar en la cocina los conocemos, pero yo os voy a hablar un poquitín de cada uno. Yo creo que de los virus no voy a hablar mucho, ¿no? Los virus que se transmiten de los animales a las personas cuando nos los comemos, creo que no. Igual no digo nada porque estamos un poco cansados, ¿no? El COVID nos ha cogido desprevenidos, pero igual que el COVID, hay muchos otros virus que se transmiten de animales a personas, son zoonósicos, por comer los alimentos mal preparados. Hepatitis A, norovirus, rotavirus, muchos de ellos. Los hongos no solemos tenerlos en cuenta más que cuando salen en las manzanas, cuando nos hemos pasado de tiempo. Pero hay muchísimos hongos que tenemos que tenerlos en cuenta. Un ejemplo que nos suena a todo el mundo, penicillium. La penicilina le suena a todo el mundo. Pues de penicillium hay muchísimas especies. Hay muchas que no son inocuas y muchas otras que producen toxinas. Un ejemplo de las toxinas que puede producir una especie de penicillium es la patulina, que afecta al sistema nervioso central. No queremos eso. O la ocratoxina A, que nos produce cáncer de riñones, que tampoco lo queremos. Pero también tenemos que tener en cuenta que no hay que rechazar todos los hongos del mundo. Esto no es tan malo porque diréis, ¿por qué? Si luego utilizamos los hongos también en nuestro beneficio. Hay que diferenciarlos. Hay especies de penicillium que se utilizan para la fermentación del queso, por ejemplo. Igual que hay especies de penicillium que se utilizan para la elaboración de medicamentos. Entonces, bueno, hay que diferenciar los patógenos de los beneficiosos. Otro grupito interesante son los parásitos. ¿Alguien sabe lo que es esto? Estos son anisakis. Esto es pescado crudo y estos circulitos que vemos aquí son gusanitos de anisakis enrollados. El anisakis es un parásito, es un gusanito muy pequeño que se enrolla en los músculos de los peces, principalmente parasita a delfines, de hecho, los pobres. Pero a nosotros nos llega a través de los peces, peces tipo merluza, bacalao, bonito, caballa, salmón, muchísimos peces. Yo, de hecho, hace semana y media en mi casa compramos 1 kilo de merluza y digo yo por la noche, bueno, pues me voy a hacer yo un poquito, me voy a coger mi filetito para hacerme a la plancha y eso no era merluza, eso era una bandada de anisakis con un poquito de merluza. Es algo que nos podemos encontrar diariamente. Anisakis puede producir problemas gastrointestinales, anisakiasis, y España es uno de los países con mayor incidencia de anisakiasis, o nos puede producir reacciones alérgicas. De hecho, en el País Vasco destaca porque tiene 300 casos de reacciones alérgicas a anisakis al año. Otro ejemplo que también conocéis segurísimo, pero que a lo mejor no sabéis identificar, que es este parásito de aquí tan mono lila, es el parásito que nos preocupa a todas las mujeres cuando nos quedamos embarazadas y tenemos gatos. Es Toxoplasma. La toxoplasmosis nos da mucho miedo a las mujeres porque es un parásito de los gatos, pero se transmite a través de las heces de los gatos y se puede transmitir por la placenta. Por eso a las mujeres cuando nos quedamos embarazadas nos da mucho miedo. Pero yo quiero contaros una cosa, y es que ni la mitad de los gatos que se enferman de toxoplasmosis van a eliminar huevos. Y si lo hacen, lo eliminan por un periodo de tiempo muy corto. Sin embargo, ese riesgo existe. Pero sin embargo hay otro riesgo igual de grande que no tenemos en cuenta, y es que Toxoplasma parasita a muchísimos otros animales, mamíferos, aves, reptiles, muchísimos. De hecho, la oveja es uno de los que más se ve afectado. Por lo tanto, que una mujer embarazada coma carne cruda o manipule carne cruda y no se lave las manos, está tomando los mismos riesgos que tener un gato y no lavarse las manos después de limpiar la caja de arena. Este tan adorable, que para mí yo creo que es mi favorito porque es muy gracioso, es la razón por la cual hay gente que dice que si vas a otro país y no estás muy seguro de cómo es ese país y tal, no tomes hielo, por si acaso, porque no sabes de esa agua cómo puede ser. Pues eso es debido a Giardia. Es un parásito que se transmite principalmente por el agua y produce problemas intestinales también, gastrointestinales
fuertes y sobre todo en personas inmunodeprimidas o también niños y ancianos. Y está seguro que la conocéis todo el mundo. Este gusano tan largo, la tenia, que se escribe taenia. La tenia tiene muchísimas especies. Existen 1.000 millones de especies de tenia y parasitan también a todos los animales, también a rumiantes, bueno, a mamíferos, a aves, reptiles, a los perros, a los gatos, a los caballos, a todos. Y también nos parasita muchísimas especies a nosotros. Por lo tanto, nos podemos enfermar con muchas distintas fuentes. Y sí que es cierto que muchas de las veces lo que nos produce la tenia son problemas de, bueno, pues nuestros vómitos y diarreas y eso, a lo mejor enfermamos demasiado, pero ya está. Pero hay muchas otras, como por ejemplo la tenia solium, que parasita al cerdo, que en nosotros puede producir una enfermedad que se llama neurocisticercosis humana y produce quistes en el cerebro y en los ojos. No queremos eso. Y finalmente os enseño este, que también me parece bastante cookie, pero ojo, cuidado, que es Trichinella. Trichinella también afecta a muchísimas especies. La verdad es que esto es un poco que lo vas a coger de todos lados. Y Trichinella se enrolla así en los músculos y en el intestino, en el tracto gastrointestinal. ¿Por qué es importante Trichinella y por qué os la cuento? Porque cuando se hace una montería, una matanza, y no nos apetece llamar al veterinario para que lo inspeccione o no nos ha dado tiempo o sale muy caro o lo que sea, es muy probable que ese jabalí o ese cerdo tenga trichinella. Y la trichinella en las personas es muy grave, la triquinelosis. Y el último grupo, que yo creo que puede ser más conocido, son las bacterias. Esta que están aquí, segurísimo que sabéis cuál es cuando os la diga, es Salmonella. Salmonella se transmite principalmente, entre muchas otras fuentes, a través del agua. Y del huevo, también tiene esa fama. Y es la primera causa de gastroenteritis bacteriana en España. Este tan mono también es Campylobacter. La campylobacteriosis yo no sé si es tan conocida, pero se le debería dar la misma importancia que a la Salmonella porque es la segunda causa más común de gastroenteritis bacteriana en los países desarrollados. Esta sí que la conocéis, porque esta es, si tú piensas en lo que es bacteria, ¿cuál es la primera que te viene a la cabeza? E. coli, siempre. E. coli también hay muchísimas especies, las hay más o menos patógenas, sí, pero E. coli produce diarreas en niños y puede ser una diarrea hemorrágica, que al ser en niños puede ser muy grave, y también puede producir síndromes nefróticos bastante chungos. Y por último os hablo de esta, que cuando os diga el nombre vais a pensar en el caso que hubo hace poco con la carne mechada, que es la listeria. Hubo un problema con la listeriosis. La listeria también se transmite por agua, casi todas las bacterias se van a transmitir por agua contaminada por las heces de los animales que están enfermos, pero esta destaca también por quesos, yogures hechos con leche no pasteurizada, leche cruda o beber leche cruda. Entonces, bueno, ya sabemos lo mínimo que nos tiene que preocupar cuando estamos cocinando, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué hacemos mal? ¿Qué es lo que estáis haciendo mal? Que yo también lo hacía y a veces se me escapa. Cocinamos mal, almacenamos los alimentos mal y, aunque no nos lo creamos, no tenemos una higiene adecuada. Os voy a poner en situación. Es un domingo a las 4 de la tarde, estamos en casa tranquilamente, nos llama la pareja, el novio o la novia, que viene mi madre a cenar. Y tú, ay, pánico, ¿qué hago? No puedo comprar nada, tengo que quedar bien, que la he visto a la mujer 2 veces solo. Bueno, yo me voy ahí a la nevera, que por cierto vaya a cocinar. Me voy a la nevera y digo, a ver, ¿qué tengo? Me ha sobrado un poco de arroz blanco de esta mañana, lo puedo usar. Ayer compré unos filetes de ternera, que eso estaban de rebaja y eso tiene una pinta que no me había quedado genial. Y además, como tengo verduritas, pues le puedo hacer una guarnición, un plato combinado, que eso puede quedar muy bien. Perfecto. Pero ¿y si la mujer es de pescado? ¿Y si la mujer va más...? Hay que intentar quedar bien. Pues me acuerdo que la semana pasada compré pescado, compré un salmón y lo congelé. Digo, para ocasiones especiales, esta es una ocasión especial.
Perfecto, pues lo voy a sacar y así le doy todas las opciones para que vea a la mujer que yo pienso en todo. Vale. Pero ¿qué pasa? Son las 4 de la tarde, yo meto esto en la nevera ahora y no se me va a descongelar. Bueno, pues yo lo pongo en la encimera, que es verano, estamos en Cádiz, estamos en Chiclana y aquí hace calor. Bien, lo dejamos ahí. Y si no da tiempo, lo que hago es que lo meto debajo de agua caliente, que al fin y al cabo es un pescado, viene del agua, se va a descongelar y no le va a pasar nada. Vale. Llega la hora de hacer la cena, preparamos nuestra cena, lo pensamos todo para que quede bonito, cocinamos y ojo, cuidado con la carne. La carne la voy a hacer poco, porque si la hago mucho no tiene solución, y si a la mujer no le gusta la carne muy hecha, se va a quedar sin carne, pero si la hago poco y no le gusta, la puedo cocinar más y quedo previsora, quedo estupendamente. Bien. Llega la hora, llega la suegra, le ha encantado, maravillada, nos la hemos ganado, y ya después de esto, pues yo así os cuento las 4 formas maravillosas de enfermar en menos de 6 horas que hemos tenido. ¿Por qué? ¿Cuáles son? ¿Por qué cocinamos mal? Está buenísimo. La carne, yo soy de carne poco hecha y está riquísima. Está jugosita y sabe más. Pero estoy aumentando las probabilidades de que después de comérmela me tenga que ir para el hospital. La tortilla huevosa, yo soy también de tortilla huevosa. A ver, igual esto es un poco demasiado. Pero soy de tortilla huevosa. ¿Qué pasa? Que aumento las probabilidades de comérmela y tener que tirar para el hospital. El sushi, lo siento españoles, pero está de moda y está riquísimo. Y además, como llevamos 1 año y medio en casa, nos hemos vuelto más cocinillas y hemos dicho, ya que me gusta tanto, voy a dejar de ir tanto a los sitios que son caros, los japoneses, y me lo hago en casa. Vale, perfecto. Pero un sushi mal hecho aumenta las probabilidades de que terminemos yendo al hospital. ¿Y almacenamos mal los alimentos? Pues muy posiblemente. ¿Por qué? Bueno, un poco exagerado, no me seáis así, es muy exagerado, pero, imaginaos, hora de comer, me ha sobrado esto, bueno, pues yo lo pongo todo en este plato, cojo el plato, lo meto en el frigorífico, porque es que va a ser el plato que voy a sacar para cenar, y así no voy a ensuciar 2 platos, lo meto, lo saco y se acabó. Si no, si es de noche, pues mañana si es pizza, mañana lo desayuno, porque pizza es desayuno, comida y cena, así que listo. ¿Vale? Hemos hecho eso, ha sido más fácil, fregamos menos y tenemos más probabilidades de terminar en el hospital. Y sobre todo como estudiante, me ha pasado muchísimo. Son las 6 de la tarde, queda poco para comer, no he sacado nada de comer. Se me ha olvidado sacar la cena. ¿Qué hago? Pues lo saco y ¿dónde lo dejo? Yo que estaba en Cáceres y hace 42 grados a la sombra en verano, pues en la encimera. Si no lo dejo en la encimera, lo pongo además a la ventana al sol, que le dé más el sol. Y si no, lo meto en agua caliente. ¿Por dónde nos vamos con el pescadito del agua caliente? Para el hospital. Y es muy fácil decir, esta carne ya no está buena porque está verdecita, está rara y huele mal. El queso huele mal, esta manzana está marrón. Vale, pero miramos qué tal están los huevos, calculamos que hace X días que no los hemos comido y ya está, pero nunca nos paramos a meter los huevos en el vasito. Pues es tan sencillo como esto y se podría hacer. Si no lo comprobamos y nos comemos un huevo en mal estado, ¿qué podría pasar? Que terminamos en el hospital. Y en cuanto a la higiene, no somos tan limpios como creemos, porque lavarse las manos no es todo. Sí que es cierto que lavarse las manos lo hemos aprendido a duras penas con el COVID, pero bueno, sobre todo los niños. ¿Qué pasa si a la hora de comer, a la hora de preparar la comida, sobre todo después de salir del baño, no nos lavamos las manos? Aumentamos las probabilidades de terminar en el hospital. Y bueno, esto es un poco exagerado, yo creo que nadie en este mundo se comería esto tal cual, un lavadito sí que se le daba, pero cuando nos compramos la lechuguita del Mercadona parece muy limpia. Y yo no sé si todo el mundo se pone a sacar las hojitas y a ponerlas debajo del grifo para enjuagarlas. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Tenemos más probabilidades de acabar en el hospital. Estas niñas monísimas jugando en el charquito del bosque, espero que se laven las manos después o que no se las lleven a la boca o que no beban esa agua. ¿Por qué? Porque que no se mojen los pies, porque van a mojar el coche de camino al hospital después. Bien, os acabo de dar una lista de todo lo que estáis haciendo mal y os voy a decir ahora pues cómo podemos convertir todo eso en buenos hábitos para disminuir lo máximo posible esos realmente pequeños riesgos de tener enfermedades de transmisión del alimento. En cuanto a lo que es cocinar y almacenar en la cocina,
lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la temperatura. ¿Cómo manejamos la temperatura? ¿Por qué? Digamos que la mayoría de los microorganismos que a nosotros nos conciernen en nuestra cocina crecen de forma lenta a unos 0,5 aproximadamente grados, lo que viene siendo el frigorífico, de forma lenta. Si nosotros estos microorganismos los sometemos a una temperatura muy baja o a una temperatura muy alta, se mueren. Dejan de crecer y se mueren. Pero hay un rango de temperatura súper importante entre el frigorífico y la sartén, que es una zona de riesgo entre 8 y 63 grados, porque en esta temperatura este tipo de microorganismos crece de forma muy acelerada. Entonces, soluciones. Congelamos el alimento, temperatura muy baja, y así luego lo podemos comer crudo, porque ya hemos matado los microorganismos antes. O cocinamos los alimentos, temperaturas muy altas, también nos los podemos comer tranquilamente. Eso sí, para garantizar que hemos matado a todo lo que pueda haber allí, hay que alcanzar 72 grados centígrados en el centro, aquí, centro del producto, de la carne, del alimento. Y si no nos lo vamos a comer en los próximos días, pues lo metemos en la nevera, porque de 0 a 5 grados los microorganismos, si hay, van a crecer lentamente y nos da tiempo a comérnoslo. Por lo tanto, ¿quién está en esta zona de riesgo? El filete que hemos dejado en la encimera, el pescado que hemos dejado debajo del sol, como lo dejaba yo, o debajo del agua caliente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para descongelarlo sin tener riesgo? Pues meterlo donde el crecimiento, en el caso de que haya, es lento, en el frigorífico. Esto pues va a promover que sí, puede que en el filete, en el pescado, en el alimento no haya microorganismos patógenos, pero si los hay en la encimera, en nuestras manos, en el agua o en todo lo que entre en contacto con él a una temperatura entre 8 y 63 grados, datos aproximados, esos microorganismos ven el filete, que es un sustrato ideal, y ven su temperatura ideal y venga a crecer rápidamente. Por lo tanto, lo siento mucho, el cine es cierto que no suele ser muy real. Yo no sé cómo Rocky no se murió en todos sus años de entrenamiento, pero si estamos aquí cuestionándonos el hacer más o menos la tortilla, yo creo que ya podemos descartar que no hace falta comer huevos crudos para entrenar. Se puede entrenar de una forma muchísimo más sana. Bien, más cosas que podemos hacer para quitarnos los riesgos de encima. Pues en cuanto a almacenar y a la higiene, un concepto súper importante, que es la contaminación cruzada. ¿Qué es esto? Los microorganismos pueden pasar de una superficie a otra con muchísima facilidad, con contacto. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Que nadie hace y nadie va a hacer jamás. Usar diferentes utensilios para cada tipo de alimento. Pues no lo va a hacer nunca nadie. Otra opción fácil, lavarlos entre uno y otro. Tampoco lo hace nadie, porque somos españoles, tampoco vamos a acelerar que queremos comer. Vale, pues os doy la solución que sí o sí hay que seguir, porque no es tan difícil. Cambia de cuchillo o lava el cuchillo entre los alimentos cocinados y los alimentos crudos. Lo mismo ocurre si guardamos en la nevera alimentos crudos y cocinados que se junten. Los crudos, si tienen microorganismos, al final, por contaminación cruzada, se pasan a todo aquello que haya a su alrededor y hemos cocinado para nada. Eso que nos gustaba tanto el filete, al final lo hemos hecho para que se contamine con el de al lado. Así que guardar la comida en compartimentos separados o separadas. La cruda de la cocinada. Y finalmente, en cuanto a la higiene, como ya dije, no todo es lavarse las manos, pero sí, confirmamos, lavarse las manos es súper importante. Antes de cocinar, antes de comer, sobre todo después de ir al baño, porque nosotros podemos estar enfermos sin saberlo y muchas veces que somos asintomáticos, pero podemos contagiar a nuestra familia. Cuando le hacemos el filete al niño o al abuelo, al final estamos contagiando. Y cuando nosotros vayamos a comer, a beber agua, vamos a evitar la posibilidad que tienen las niñas del lago y tomemos alimentos y agua de fuentes seguras. Cualquier lago, agua, río, es una zona a la que donde pueden ir animales que pueden estar enfermos y
pueden, a través de las heces, transmitirnos todas estas enfermedades. Y sí, aunque la lechuga parezca limpia, después de traerla del Mercadona, es importante lavarla, no hace falta jabón. Enjuagar toda la fruta y la verdura con agua, porque puede haber restos de productos que se han utilizado agrícolas, que si no los ingerimos sí que son tóxicos, puede haber parásitos, puede haber hongos, o todo aquello que se pueda quitar con un simple chorrito de agua. De todas formas, si a alguien le interesa esto con un poco más de profundidad, la Organización Mundial de la Salud ha sacado este manual sobre las 5 claves para la inocuidad de los alimentos, que es básicamente un resumen de todo lo que yo os acabo de contar, contado de una forma muy simple y explicado. Cuenta que son 5 claves, que son lavarse las manos, tener una buena higiene, separar alimentos crudos de cocinados, ingerir alimentos y agua de una fuente segura, cocinar correctamente los alimentos y utilizar de forma correcta la temperatura en nuestra cocina. Porque sí que es verdad que yo soy de esa tortilla huevosa, yo soy de ese filete poco hecho, pero merece la pena por arriesgar cada vez menos ese cambio, esa forma de cocinar mejor, tan sencilla, para así, ya que hemos aguantado lo que hemos aguantado este año y medio y hemos sobrevivido, vamos a cuidarnos un poquito más y así aprendemos a cocinar sin enfermar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Yo estoy triste, ¿vale? A mí me gusta la tortilla huevosa, así que voy a tener que asimilar lo que acabas de decirme, pero bueno, poco a poco. Ahora empezamos con el debate, ¿vale? Entonces, si todas las cosas que se os hayan ocurrido de más, es el momento. ¿Cómo vamos a hacer el debate? Con la mascarilla puesta, siempre que vayamos a preguntar. Nuestro compañero Pepe va a pasar el micro y entre persona y persona va a limpiarlo con gel hidroalcohólico. Desinfectante. ¿Vale? O desinfectante, sí. ¿Vale? Así que ahora simplemente levantar la manita y vamos pasando. También, si estás en casa y nos estás viendo por Twitch, escribe por el chat y también diremos tus preguntas con el micro, ¿vale? Y nada, muchas gracias, Ana, por tu fantástica charla. Muchas gracias a vosotros. Os invito a que empecéis a darle caña y a que no olvidéis que tenéis los códigos QR para dar vuestra opinión, ¿vale? Muchas gracias. Hola. Hola. Qué fuerte. Gracias, Ana, por tu exposición. A mí me ha encantado. Estaba deseando además un tema de este tipo. Muchas gracias. He apuntado un montón de cosas, pero bueno, podemos estar aquí hasta las tantas. Un par de cositas rápidas. Las que tú quieras. Opinión sobre descongelar con el microondas, ¿vale? Y otra cosa sobre los crudíferos. Sabemos que a lo mejor lo que es el pescado hay que congelarlo antes, pero con el tema vegetal... ¿Perdón? Tema vegetal. Vegetales. Crudífero, personas que son crudíferas y lo comen todo de forma cruda. También, ¿cuál sería también la forma de cuidar ese tipo de alimentación? O si a lo mejor ese tipo de al ser vegetal no necesita tanta, aparte de la higiene básica, ¿no? Como hemos visto, la zanahoria. Yo conozco gente que coge la zanahoria, le quita la arena y ni siquiera la pela, sino directamente se la come con la piel. ¿Vale? Entonces quería saber más o menos cuáles serían los peligros o si está bien hecho, si no está bien hecho. Vale. Y nada más. Pues en cuanto al microondas, a ver, lo ideal, lo mejor es... Sí. Ya que sabemos que en este rango de temperatura que os he dicho, de 8 a 63 grados es la temperatura ideal para que los microorganismos crezcan aceleradamente, esta temperatura se alcanza en el microondas. Entonces, lo más ideal es el frigorífico, porque en el caso de que haya algo, pues va a crecer demasiado lento para que nosotros nos contaminemos. ¿Qué pasa? ¿Qué beneficios tiene el microondas frente a la encimera? Que el tiempo que tarda en descongelarse el alimento de la encimera son horas a las cuales está expuesto ese alimento a ese rango de temperatura, pero en el microondas a lo mejor dura minuto y medio, 2 minutos. Y es un sitio aislado que está, bueno, no, deberíamos tener alimento
cerrado lo máximo y por lo tanto no se considera un riesgo tan grande como puede ser la encimera. Entonces sí, si no hay otra opción y hay que descongelarlo y no da tiempo, el microondas es lo más ideal. La opción de descongelar del microondas, porque también el problema que tiene es que si lo pones en microondas normal, te pasas de tiempo, cocinas el alimento y pierdes sus propiedades. Entonces, microondas en función de descongelar, vale, pero mejor frigorífico. Y en cuanto a la otra pregunta, yo realmente de vegetales, yo sé muchísimo más de animales que de vegetales. Dentro de lo que sé, el problema con los animales es que es sobre todo que hay parásitos y bacterias y demás que están dentro de la carne, como hemos visto por ejemplo con triquinela, ahí guardados. Entonces, la forma de... no existe sí existen métodos para intentar evitar la contaminación de la superficie, pero si queremos asegurarnos que hasta el fondo, hasta el centro no va a haber nada vivo, por eso se congela o se cocina. En el caso de los vegetales, dentro de todos estos controles que hay en la industria de transformación de los alimentos, van a intentar evitar que aparezcan vegetales que tengan sus propios parásitos, sus hongos y sus bacterias y que no lleguen al consumidor. Y a partir de ahí, la cocción de los vegetales también va a garantizar que si hay algo en su interior, se va a morir. Y si hay un vegetal que viene congelado, también lo garantiza. Pero creo que la importancia de los vegetales radica en la superficie. Y por eso el lavarlos es tan importante. Yo me como todas las verduras sin quitarles la piel, porque doy por hecho que se han hecho todos esos controles, que al 99,9 va a venir bien, pero ese 1% me lo quito con agua, porque el agua es capaz de quitar lo que esté en la superficie que nos incumbe. No sé si eso ha aclarado más o menos dentro de lo que yo he sabido responderte. Ana, tenemos una pregunta desde el directo de Twitch. Profesamo pregunta: hola, bueno, eso no es una pregunta, pero lo que viene a continuación sí. Yo he escuchado lo contrario de que frigorífico mal y encimera bien. ¿Qué motivos podría haber para afirmar lo contrario a lo que tú has dicho? Pues puede ser que haya un poco de lío con lo de no metas nada caliente en el frigorífico. Pues es cierto que si acabas de cocinar algo y lo quieres guardar en el frigorífico, espérate que se enfríe. Eso, por ejemplo, se debe a que, por un lado, yo creo que más bien se debe exclusivamente a que al frigorífico le viene mal el calor del alimento. Entonces, sí que es cierto que si está caliente, espérate que se enfríe, porque si lo metes caliente le va a venir mal al frigorífico y a los alimentos alrededor, pero 100% segurísimo, yo os cuento que dejar algo, a ver, si estamos en Noruega en la encimera, pues no, igual hace 5 grados en la encimera, pero ahí puede haber microorganismos que a 5 grados tengan un crecimiento acelerado. Yo, como os he dicho, los microorganismos que nos incumben aquí en España viven en este rango de temperatura de 8,63. Hay muchos microorganismos que viven a 120 grados. Hay muchos microorganismos que viven a 0. Por lo tanto, yo creo que, vamos, 100% segura de que descongelar en el frigorífico muchísimo antes que en la encimera. Hola, ¿se escucha allí? Sí, ¿no? Sí. Yo tengo otra que es sobre los microorganismos que estén en el agua. Antes hablaste de la yarda, pero imagino que habrá más. Sí. Y claro, el agua no es algo que tú puedas cocinar antes de bebértela, ni por lo tanto someterla a una temperatura mayor de 63 grados o congelarla para que luego se descongele y bebértela no es factible. En el caso de que tengas que beber agua y la tengas que coger de algún sitio que no es la botella de Mercadona, ¿qué debería hacerse? ¿Con que pase por un filtro vale? ¿O sería mejor un proceso industrial? Pues si te refieres a, por ejemplo, que estamos en un bosque y la única fuente de agua es el río, antes de deshidratarte bebe agua del río. Porque sí, hay microorganismos, pero igual que lo hay en el suelo, igual que lo hay en el lomo de una vaca. Entonces, hay que compensar un poco.
en casa el agua que sale por el grifo ha sido tratada previamente, ha sido filtrada. Yo personalmente no conozco los tratamientos del agua, pero está preparada para que sea un agua potable. Si bebes agua que no es potable, lo que estás haciendo es aumentar las probabilidades de enfermar. Y sí que es verdad que existen métodos para, fuera de casa, filtrar el agua que tú tengas si te vas de campo, si te vas a cualquier sitio donde no tengas agua potable. Yo creo que ahí no haría falta hervir y congelar, pero sinceramente no estoy 100% segura de que exista algo que te garantice una inocuidad como te garantiza el grifo del agua potable. El filtro te va a servir mucho y yo creo que te lo puedes beber bastante tranquilo. Pero sinceramente no sé si hay, seguramente lo haya, pero no estoy segura de que haya una forma de hacer lo mismo que el hervir o el congelar fuera de casa. Siento no saberte responder 100%. Hola, Ana, una pregunta. Lo de congelar y descongelar varias veces los alimentos, si lo haces con las pautas que dice, ¿sigue estando mal? El ciclo ese de que tú cuando descongelas algún alimento lo vuelves a congelar, lo vuelves a descongelar, si lo haces con las pautas esas, ¿está bien o...? El problema de congelar y descongelar viene por dos razones diferentes. Una de las razones es que esté expuesto a esta temperatura de riesgo, que es lo que tú me dices, que si lo haces como tú has dicho de descongelar en el frigorífico, meter del tirón en el congelador, esa parte de exponer el alimento repetidamente cada vez que lo descongeles a temperaturas de riesgo, sí que te la quitas. Pero hay otra cuestión que está relacionada con las propiedades tecnológicas de ese alimento. Cuando el alimento se congela y lo congelamos nosotros en casa, esa congelación es una congelación lenta, tarda horas. En las industrias lo metes en la cámara frigorífica y a los 20 segundos se ha congelado. ¿Qué diferencia hay? Que la congelación lenta lo que hace es romper la estructura del alimento. Entonces, cuando lo descongelas, no está igual de rico. Y además, si lo descongelas demasiado rápido, como es la encimera, peor aún. Si lo descongelas lento, pues bueno. Entonces, si tú haces ese ciclo repetidamente y congelas lentamente, repetidamente el alimento, vas a terminar con propiedades, pues tiene un peor sabor, tiene peor olor, tiene peor textura. Y si encima lo haces con la encimera, tienes más riesgos microbiológicos. Otro de nuestros curiosos espectadores, Alberto GFTKD94, ha sido difícil, pero lo he dicho. Dice, buenas, ¿cómo podemos saber el tiempo que puede estar congelada la carne? En plan, ¿yo puedo tener 5 meses unos filetes congelados y después sacarlos y comérmelos? A ver, congelados, yo opino que sí. No vayas a tener 3 años congelados un filete. Compra unos nuevos en el supermercado. Cuanto más tiempo esté el alimento almacenado, más estropeado estará. Pero sí es cierto que a temperaturas de congelación, la congelación es una forma de conservar los alimentos. Entonces, a ver, 5 meses, yo te recomiendo que compres un filete nuevo en el Mercadona o en el supermercado. Pero yo creo que sí que te lo puedes comer sin riesgos microbiológicos, casi seguro. A no ser que tengas el congelador más sucio que nada. Si mantienes unos niveles de higiene, pues igual no te mueres. Ahora, sí. Te pregunto como veterinaria. A ver, yo he escuchado mucho lo de las superbacterias o las bacterias cada vez más resistentes. Sí. ¿Qué peligro hay en consumir carne de animales que han sido tratados con antibióticos? Pues eso es un bulo bastante grande. En las explotaciones, los animales claramente se tratan con antibióticos porque los animales enferman. Y antes que nada, lo que queremos hacer es mantener el bienestar animal y también porque si enferman, no producen, si no producen, no venden, tal. Entonces, sí se usan antibióticos, pero todos los antibióticos, por ley, tienen que haber desaparecido del organismo del animal antes de ser enviado al matadero. Es ilegal que un animal tenga todavía antibióticos en el cuerpo y que se envíe a matadero. De hecho, todos los medicamentos tienen indicado el tiempo de espera antes del sacrificio. Algunos son 7 días, otros son 3 meses, otros son 5 meses. Entonces, no te vas a encontrar en España
Si compras un producto legal, ningún antibiótico. Si es eso, si responde a tu pregunta. Sí. Ana, esta pregunta es de cosecha propia. Realmente son dos preguntas. La primera, ¿cómo es posible que yo siga vivo? Y la segunda ¿es cierto que la huevina, que ¿La es qué? la huevina, que es una alternativa al huevo que obliga, creo, la ley para los bares, ¿no? ¿No es posible? Bueno, mi pregunta iba por, ¿esto reduce el riesgo de salmonelosis? ¿Ciertamente o no? Estás vivo porque existe la salud pública. Existen los veterinarios de salud pública y como ya os he contado, nos hacéis a la idea de la cantidad de controles que hay rutinarios de absolutamente todo y muy de vez en cuando se pasa algo de su vista, que es lo que ocurrió con el brote de la listeriosis. Muy de vez en cuando ocurre eso. ¿Qué pasa? Que para cuando ocurre ese muy de vez en cuando, tú estás preparado. Porque hay veces, ejemplo, listeriosis, que las consecuencias son muy malas. Y en cuanto a la huevina, pues si te soy sincero, no tengo ni idea. El problema del huevo es que la cáscara del huevo tiene poros microscópicos. Entonces, sí que es cierto que la cáscara, que tiene 15.000 capas, tiene 3 y la última tiene 9, y la clara, que tiene propiedades antimicrobianas, están ahí para evitar que cualquier cosa que entre se quede vivo dentro. El problema de la salmonelosis es que si entra mucho, la puedes tener ahí. En el caso de la huevina, sinceramente, no te sé decir si tiene esas mismas propiedades antimicrobianas que tiene la clara del huevo. Si las tiene, posiblemente esté haciendo la misma función y si se consume adecuadamente, no tengas problemas. Si no las tienes y las dejas ahí o viene contaminada con salmonelosis, te vas a contaminar igual. ¿Y cómo es posible entonces que muchos bares y restaurantes sirvan las tortillas casi tan crudas como las que has mostrado en la presentación? Pues porque si utilizan huevina y así, sí que tenga esas propiedades antimicrobianas, además de ya la seguridad de haber pasado todos estos controles que te digo. Aquí hay que ir sumando, hay que sumar la seguridad que viene, que tenemos en España, menos mal, más un alimento que se ha conseguido hacer para que sea menos probable que se contamine. Entonces, si en esos restaurantes contabilizamos el pequeñísimo porcentaje que hay de probabilidades de que haya un problema, pues es normal que se sirva tranquilamente. Vale. Muchas gracias. Hola, yo tengo una pregunta. Hola. Yo siempre he escuchado que, bueno, eso es, claro, es que es una pregunta un poco relacionada con esto y otra ya aparte también relacionada con tu carrera. Siempre he escuchado que es mejor darle a tu mascota, cuando tienes un perro o un gato que son, bueno, el gato prácticamente enteramente carnívoro y el perro prácticamente igual también, siempre he oído que es mejor darle carne cruda. Que hay mucha gente que le da directamente el filete crudo, se lo compra y se lo da porque es mejor eso que el pienso y cosas así, siempre he escuchado. Y ahora eso me hace pensar, si tú sacas el filete, lo descongelas en el frigorífico, lo utilizas para cocinar y dejas los restos para dárselo después a tu perro, lo estás poniendo en peligro también, ¿no? Por microorganismos, quiero decir. Esa dieta que tú hablas es la dieta BARF. Es una dieta que se basa en alimentos crudos. Cuando nosotros damos esta dieta, ¿cuáles son las partes buenas? Pues no estamos dando nada mínimamente sintético, como es el pienso, y si se dan crudos siempre, sobre todo, por ejemplo, el pollo, si damos pollo crudo, dejamos el hueso, vale, dato importante, no le demos nunca hueso de pollo cocinado a los animales, porque el pollo cocinado se astilla, se lo comen 100% y tienen una perforación malamente. Pero si damos comida cruda, tenemos que tener las mismas pautas que tenemos para nosotros. Si nosotros estamos cocinando bien y almacenando bien, nuestro animal se expone al exactamente mismo riesgo que nos exponemos nosotros. Entonces, si quieres evitar a lo máximo ese riesgo, pues sí, le das el pienso. El pienso, si tú lo dejas abierto en tu casa
a 42 grados, también se puede degradar. Todo es tener cuidado. Entonces, si lo almacenas bien, pues mismo riesgo. Yo personalmente pues diría, pues mira, me quito los menos riesgos posibles, pero es una opción válida y si se hace bien, pues está genial. Hola. Yo otro comentario sobre lo que ha dicho el compañero de que por qué está vivo y que también han comentado lo de la bacteria, la superbacteria. Pero yo es que creo que somos resistentes a la superbacteria porque el ser humano está evolucionando y la avanzadilla evolutiva son los superhumanos que son inquilinos en pisos de estudiantes. Esa gente yo creo que nosotros tenemos que tener la resistencia más fuerte por seguro. Los estudiantes de España estamos inmunizados a todos ya. Yo creo que sí, o sea, que nos tenían que haber dejado hasta sin vacuna, que no pasaba nada. Pero aún así existe ese riesgo, siempre. Bueno, y la pregunta seria era que claro, hay que enjuagar la lechuga y las verduras y demás. Pero claro, yo cuando estoy enjuagando la lechuga y demás, veo que hay como mijititas de a lo mejor de tierra o de lo que sea, que al terminar de enjuagarla y enjuagarla bien, que todavía se queda pegada a la lechuga, pero tú lo ves a simple vista. Y yo me pregunto, digo, bueno, si se ven que hay a lo mejor o parte del tallo a lo mejor un poquito más oscura que se quedan pegados. Y digo, si esto se ve a simple vista y que se queda pegado, aun enjuagando la conciencia, ¿basta con enjuagar la verdura para que se quiten todas las cosas o hay que insistir un poquito más con la verdura para que quitarle todo lo malo? A ver, lo ideal es que tú cuando enjuagues la verdura frotes un poquillo. No hace falta echar jabón porque además hay muchas veces que puede absorberlo. Pero enjuaga, mete en agua, frota un poquillo y lo que pueda haber suelen ser esos restos de tierra que hay de los transportes de los alimentos y a lo mejor son esos restos de tierra los que pueden traer también sustancias del campo, por ejemplo, que se han utilizado o estos parásitos o estos hongos. Ya esa lechuga se ha lavado 15.000 veces y se ha restregado 15.000 veces antes de llegar a tu casa. Pero has visto que hay un granito de tierra. Pues lo quitas tú con agua y con tu mano y es suficiente para tú poder comértela tranquilo. Tampoco hay que obsesionarse y ahora comprarte un aparato ahí estonteoso para darle radiación a la lechuga para quitarle todo lo que pueda haber. Lo podrías hacer, pero yo creo que no renta. Entonces yo creo que sí. Con que le des una agüita y un refregón, pues está tranquilo. Ana, desde el chat nos hace una respuesta relacionada a la pregunta de los 5 meses de congelación, ¿vale? ¿Perdón? La de si puedo comer unos filetes después de 5 meses en congelación. Porque profe Samu pregunta respecto a eso, pero si se descongela envasado al vacío, ¿qué pasaría? Ahí llega la pregunta. Perfecto. Si descongelamos un recipiente que está envasado al vacío, el alimento de dentro no tiene ningún problema. Siempre que no haya ninguna perforación, eso no tiene ningún problema. Pero si lo dejamos ahí, en la encimera, a esa temperatura de riesgo, en el film puede caer cualquier cosa. Hay que ser súper escrupuloso para abrir el film, quitarlo sin que ese filete luego toque el film y se contamine. Entonces, los alimentos envasados al vacío ayudan muchísimo en ese aspecto porque evitan que cualquier cosa entre en contacto. Pero meterlo en el frigorífico, porque así también los microorganismos están en toda la superficie, así también evitas que por culpa del film, por la contaminación cruzada que comenté anteriormente, se contamina al final el filete. Yo tengo otra pregunta. A ver, claro, yo estoy pensando, supongo que por ejemplo en la plaza, ¿vale? Tú vas a la plaza a comprar por la mañana. Y yo entiendo que ellos por ley tienen que congelar los productos o así, porque no creo que lo puedan, o no sé si lo pueden vender tal cual lo tienen fresco, por ejemplo, el pescado y la carne. Que ahora si quieres me respondes a eso. Pero claro, si tú compras, si supuestamente ellos lo congelan y demás, pero lo tienen ahí expuesto, tú obligatoriamente cuando llegues a casa tienes que congelar lo que has comprado, ¿no? No puedes comer nunca lo fresco del puesto, quiero decir, ¿no? Del mercado. Esos alimentos que han llegado al mercado,
acaban de salir de las industrias prácticamente. O han salido porque estos mercaderes, cuando venden un producto fresco, significa que ese filete les ha llegado esa mañana a las 5 de la mañana del matadero. O que ese pescado ha llegado del barco hace 5 horas también. Son productos frescos. Y durante todo el transporte de los alimentos, desde esas industrias de transformación, se cumplen por ley todas las temperaturas, las formas de almacenar en el transporte, todo lo que yo estoy contando lo cumplen ellos. Entonces, se supone que se garantiza la inocuidad desde que sale hasta que inmediatamente llega a ese puesto. Si no pone que sea fresco, probablemente ese señor o esa señora tenga su almacén y tenga sus productos allí almacenados a una temperatura que sea correcta, ya sea congelación o no. Entonces, y además, a esos mercados también van los veterinarios de inspección sanitaria hacer pruebas rutinarias a todos los alimentos para garantizar también la inocuidad. Entonces, no es indispensable, no es necesario que congeles siempre todo lo que compras en la plaza.